Del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, Jeremías el profeta recibió un mensaje del Señor. Esto fue lo que el Señor me dijo: hazte unas correas y unos yugos y átalos a tu cuello. Envíales entonces un mensaje al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los amonitas, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá. Dios le dio una palabra y esa palabra iba a ser transmitida a un grupo de reyes. Ordénales que les digan a sus señores: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: con todo mi poder y mi brazo fuerte yo creé la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creé los seres humanos, dice el Señor, gloria a Dios. Yo creé los animales, dice el Señor, que hay sobre ella, y puedo dársela a quien yo quiera. Como Él es el creador de todo, Él hace como Él quiere. Eso es un atributo del Señor conocido como soberanía. Dios, dueño de todo, dador de vida, Él decide, y nosotros, seres humanos, debemos sujetarnos a lo que Dios ha decidido, porque al final del día, con su brazo fuerte, Él ha sido el creador de todas las cosas. Él no nos preguntó, ni reunió al pueblo a preguntarle cómo hacemos las aves del cielo para que vuelen. No, Dios Todopoderoso está diciendo: yo creé todo, los animales, la tierra, los seres humanos. Y ahora, dice el Señor, en esa oportunidad, he entregado todas esas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Le he entregado hasta los animales salvajes para que estén a su servicio, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también a él y a su tierra les llegue el día en que sean sometidos por muchas naciones y grandes reyes. Versículo 9, sigue hablando el Señor a todos esos reyes: si alguna nación no sirve a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no se somete al yugo del rey de Babilonia, yo la castigaré con guerra, hambre y enfermedad, dice el Señor. La castigaré hasta que la tenga bajo su control por completo. Yo quiero que digas: Dios habla a mi vida. Nos encanta cuando Dios nos habla. Dios habló al profeta Jeremías dándole una profecía que aparentemente no era muy buena. Le estaba diciendo a reyes, a gobernantes políticos, les estaba diciendo: el rey de Babilonia los va a esclavizar. Y los va a esclavizar no porque el rey de Babilonia sea el mejor rey de la zona. Va a ocurrir porque yo, dice el Señor, que soy el dueño de todos los reinos de la tierra, que soy el dueño de la tierra y de todos los seres humanos, he determinado y he decidido entregarle todos los reinos de la zona, hasta los animales salvajes van a estar al servicio del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, para los que conocen un poco de historia bíblica, es aquel rey, aquel emperador que en tiempos de Daniel gobernaba toda aquella zona. No solamente esclavizó al pueblo de Israel, sino que realmente por medio del profeta Jeremías ya Dios había determinado que por un periodo de tiempo, hasta su nieto, dice el profeta, por medio de Dios, Dios habla por medio del profeta, hasta el nieto de Nabucodonosor iban a tener dominio y control sobre toda aquella zona. Esto seguramente no era una buena profecía para los reyes que iban a ser esclavizados, ¿sí o no? Básicamente le están diciendo: por las buenas, esclavícense. Porque el que se niegue o alguna nación no quiera aceptar el yugo de Babilonia, versículo 9, Dios la iba a castigar con hambre, con guerra y enfermedad hasta que fueran sometidos bajo el yugo. No era una de las mejores profecías. Y la palabra de Dios está llena de profetas, de gente de Dios, gente que verdaderamente Dios le hablaba y ellos, fiel a lo que recibían de parte del Señor, tenían la responsabilidad de transmitir el mensaje tal cual como ellos lo recibían de parte del Señor. No podían ellos, o no debían ellos, mejor aún, ni añadirle ni quitarle a la profecía que Dios le daba. Y Jeremías era uno de esos profetas fieles al mensaje del Señor. Lo que Dios decía, él lo transmitía tal cual. Incluso transmitir este tipo de mensaje y de profecía, para Jeremías casi le cuesta la vida. Era de estos profetas al cual Dios utilizaba y enviaba al pueblo a profetizar cosas que no eran tan buenas. Y Jeremías, fiel al mensaje, fiel al Señor, al Todopoderoso, transmitía el mensaje y las personas lo despreciaban. En una oportunidad intentaron asesinarlo.
era rechazado por la sociedad, por su propio pueblo, únicamente por transmitir el mensaje que él recibía de parte del Señor. Y yo creo que este era uno de esos mensajes que no era muy agradable. Versículo 9, Dios sigue hablando. No escuchen a sus profetas, a sus adivinos, a los que reciben mensajes en sueños. No escuchen a sus videntes, no escuchen a sus hechiceros que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Porque ellos le profetizan mentiras con el fin de que ustedes se alejen de su país y yo, Dios es el que está hablando, y yo los destierre y mueran. En cambio, a la nación que se someta al yugo del rey de Babilonia, le dejaré en su tierra, la trabajará y vivirá en ella. ¿Es la decisión de quién? Del Señor que creó los cielos, la tierra, todo ser humano, todo ser viviente. Y a Sedequías, rey de Judá, le dije todo esto. Sométanse. El profeta Jeremías, recibiendo este mensaje, va al rey de Judá y le dice, sométanse al yugo del rey de Babilonia, sírvanle a él y a su pueblo y podrán vivir. ¿Por qué tienen que morir tú y tu pueblo por la guerra, el hambre o la enfermedad? Como ha dicho el Señor, que le sucederá a toda nación que no sirva al rey de Babilonia. No hagan caso por segunda oportunidad, no hagan caso de las palabras de los profetas que les dicen que no sirvan al rey de Babilonia, porque ellos solo les están profetizando mentiras. Dice el Señor, yo no envié a esos profetas, y sin embargo, esos profetas están anunciando mensajes en mi nombre. Qué peligroso. Eso hará, dice Dios, que yo los destierre a ustedes y mueran, tanto ustedes como esos profetas que estaban profetizando paz cuando Dios había determinado que era tiempo de guerra. Cuando estaban profetizando libertad, cuando Dios estaba anunciando esclavitud. El mensaje del Señor aparentemente no es el mejor para nuestras vidas. Muchas veces recibimos de parte de Dios palabra que no es tan buena aparentemente. Y creo que esta profecía que Jeremías estaba transmitiendo claramente no era de las mejores profecías que las personas estaban dispuestas a escuchar. Dios les estaba diciendo, iban a ser esclavizados. Tienen que someterse al yugo de la esclavitud de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque yo el Señor lo he decidido. Este emperador no es que sea el mejor, no es que sea el más poderoso. De hecho, Dios posteriormente trató con este emperador porque llegó un punto en el cual Nabucodonosor, como Dios le había entregado todos los reinos de la tierra en aquella época, 600 años, 700 años antes de Cristo, él se creyó que era Dios, que él era el más poderoso entre los reyes de la tierra y tuvo que Dios tratar con él. Pero el asunto aquí es que cuando Dios transmite un mensaje, no siempre va a ser el mensaje que nosotros estamos esperando. No siempre va a ser lo que yo anhelo escuchar. Y en el caso de tiempos de guerra, en reyes contra reyes, nación contra nación, para una persona, para una nación que se encuentra en tiempos de guerra, el mejor mensaje ¿cuál es? Que Dios diga, les voy a dar libertad, van a tener la victoria sobre sus enemigos. Pero el mensaje el día de hoy no fue ese. Y dice la palabra que en medio de aquel mensaje que Dios estaba anunciando por medio del profeta Jeremías, había gente profetizando mentiras. Y Dios es claro y contundente cuando les dice, yo no envié a esos profetas, dice el Señor. Sin embargo, ellos están transmitiéndoles un mensaje en mi nombre. Y esto nos enseña, iglesia, que desde el pueblo de Israel, desde tiempos pasados, siempre ha existido gente profetizando y hablando en nombre del Señor. Y Dios dice, yo no envié a esa gente a hablar en mi nombre. Es cierto que en tiempos pasados Dios utilizaba a los profetas, los siervos de Dios, grandes profetas como el día de hoy estamos leyendo, Jeremías, hombre fiel al mensaje, lo que recibía de parte de Dios era lo que transmitía al pueblo, a expuesta de que él fuese rechazado, a expuesta de que su popularidad dentro de la comunidad del pueblo no fuese la mejor, pero él transmitía lo que Dios le daba. Pero también existían personas que profetizaban mentiras, dice la palabra del Señor. Y a estas personas Dios les dice, no le presten atención, yo no envié a esa gente. Versículo 16, también les hablé a los sacerdotes y a todo el pueblo, eso es Jeremías. Les dije, esto dice el Señor, no escuchen las palabras de sus profetas que les profetizan que los utensilios de la casa del Señor
van a ser devueltos muy pronto de Babilonia. Para los que conocen la historia bíblica, en tiempos de Daniel, efectivamente, como Dios lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó esclavo al pueblo de Israel, a Babilonia. Y en esa esclavitud, dice la palabra, que entraron al templo de Dios y se llevaron todos los utensilios que se utilizaban, valga la redundancia, en el templo de Dios. Eran cosas de mucho valor económico y también eran unas artesanías hermosas, cosas de oro, cosas, materiales preciosos. La palabra dice que el templo que fue construido en Israel fue una cosa majestuosa. Gente de diferentes naciones iban a ver la belleza y el esplendor de aquel templo. Y Nabucodonosor, como Dios lo anunció, llevó secuestrado a un grupo de personas, entre ellos Daniel, y también se llevó todos los elementos, los utensilios. Y Jeremías le dice, hay gente profetizando que muy pronto nuevamente eso va a volver. No les crean. Por más bueno que parezca el mensaje, por más esperanzador y alentador que parezca esa profecía, esto dice el Señor, no escuchen las palabras de sus profetas que les profetizan que va a haber restauración muy pronto. Eso que profetizan es pura mentira. Pero si son verdaderos y tienen en verdad la palabra del Señor, entonces que rueguen al Señor Todopoderoso para que los utensilios que quedan en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén no sean llevados a Babilonia. Si esa gente verdaderamente fuera profeta de Dios, dice Jeremías, en lugar de andar profetizando mentiras, oraran al Señor y rogaran para que el grupo de personas que todavía no ha sido llevada esclava, Dios tenga misericordia y todavía les permite estar en su tierra. Entonces, cuando leemos y estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que en el asunto de la profecía hay gente que profetiza el mensaje del Señor y hay gente que profetiza mentira. Siempre ha sido así y sigue siendo así. Y seguirá siendo así hasta que Cristo venga por su iglesia. Ahora, entendiendo esto, tenemos varias cosas que nosotros debemos considerar al respecto. Número uno, necesitamos discernimiento para entender qué profecía es de Dios y qué profecía no viene del Señor. Porque en el caso de la historia que estamos leyendo, si esta gente, por ignorante, decidía creer a las profecías mentirosas, Dios los iba a castigar con guerra, con hambre, hasta que ellos se sometieran al yugo de Babilonia, de Nabucodonosor. Siguiente capítulo, sigamos la historia. En ese mismo año que Jeremías da esa profecía, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el 5º mes del 4º año, Hananías, hijo de Azur, el profeta de Gabaón. Tengamos en mente el nombre de este profeta, Hananías. Me habló el profeta en el templo del Señor ante los sacerdotes y todo el pueblo. Y Hananías dijo, esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. He roto el yugo que impuso Babilonia. Dentro de 2 años, ojo a esta profecía de Hananías, dentro de 2 años voy a devolver a este lugar todos los objetos del templo del Señor. Los objetos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de este lugar a su tierra. Voy a regresar también a este lugar a Jeconías, rey de Judá, y a todos los habitantes. Es decir, estaba profetizando restauración, que fueron desterrados a Babilonia. Voy a romper el yugo que impuso el rey de Babilonia. Es la decisión del Señor. El mismo año que Jeremías había profetizado que todavía falta esclavitud. No crean a los profetas que les están anunciando paz, porque no es todavía. Va a llegar un tiempo en el cual Dios va a romper el yugo, pero ahorita no es. Ese mismo año, Hananías, un aparente profeta del Señor, profetiza que en 2 años iba a haber restauración. Lo profetiza delante del pueblo, delante de los sacerdotes y delante de Jeremías. Entonces el profeta Jeremías le habló al profeta Hananías ante toda la gente que estaba allí presente en el templo. Así sea, que el Señor haga lo que has dicho, que el Señor cumpla las palabras que tú has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios del templo del Señor y a todos los que han sido desterrados a Babilonia. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo. Todos los profetas que vinieron antes de ti y de mí profetizaron guerra, hambre y enfermedad contra muchas naciones y grandes reinos. Pero cuando un profeta profetiza paz, se prueba que es un profeta que de verdad el Señor ha enviado solo
solo sí. Es decir que cuando hablamos de profecía, la palabra nos enseña que nosotros estamos con la autoridad divina y de parte del Señor de probar si esa profecía es verdadera o es falsa. ¿Qué pasa? Que hay gente que decide creer a profetas sin saber si verdaderamente esto es de Dios o no es de Dios. Y Jeremías le dice, mira, hubo gente que anunció guerra, ahora tú estás anunciando paz. Esto va a ser de Dios y del Señor solo si se cumple lo que tú has dicho. Y dice la palabra que Jeremías siguió su camino. Vamos a leer. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba en el cuello del profeta Jeremías, lo rompió y dijo nuevamente, confirmó su profecía, lo que aparentemente Dios le había dicho. Estaba hablando, ojo a esto, a la gente que dice, así dice el Señor, a la gente que dice, Dios me dijo, Dios me mostró. Hananías dijo, así dice el Señor. Estaba hablando en nombre del Todopoderoso. Esto es un tema delicado, lo que estaba haciendo Hananías. Nuevamente, Jeremías le dice, oye, si lo que estás diciendo es verdad y esto es de Dios, se va a cumplir. Esto dice el Señor, dice Hananías. De la misma forma, dentro de 2 años, yo romperé el cuello de todas las naciones, el yugo que impuso Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías siguió su camino. Tocaría esperar 2 años a ver si Hananías era de Dios o la profecía que había dado Jeremías era la de Dios. Esto nos sigue confrontando la palabra, iglesia. Hay mucha gente profetizando mentira. Y Dios al pueblo de Israel en tiempos de Jeremías les dijo, no presten atención al que está hablando en mi nombre, yo no los envié. Lo que pasa es que al momento de nosotros escuchar el mensaje, claramente el mensaje de Hananías era más popular, era un mensaje más esperanzador. ¿Cuál era el mensaje de Hananías? Dentro de 2 años van a ser libres, van a volver los desterrados y el templo va a ser restaurado. El mensaje de Jeremías no era el más prometedor. Van a seguir siendo esclavos. Sométanse las naciones que todavía están en resistencia política y militar, sométanse al yugo de la esclavitud. Sigue la historia. Un tiempo después de que Hananías le rompiera el yugo del cuello al profeta Jeremías, le llegó a Jeremías un mensaje del Señor que decía lo siguiente. Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor. Esto dice, y Dios habla. Tú has roto un yugo de madera, pero yo lo reemplazaré con un yugo de hierro. Porque el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, he colocado un yugo de hierro en el cuello de estas naciones para que se sometan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas le servirán a él. También le he dado a él los animales salvajes. Nuevamente Dios confirmando la profecía. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, escúchame Hananías, el Señor no te ha enviado. Y tú le has dado a este pueblo falsas esperanzas. Por eso el Señor dice, claro que te voy a enviar, pero fuera de este mundo. Vas a morir este año porque has promovido deslealtad al Señor. Y el profeta Hananías murió el 7º mes de ese mismo año. Entonces, hay gente en estos tiempos como en los tiempos de Israel, profetizando mentiras y promoviendo deslealtad a la palabra del Señor. Así que el día de hoy, iglesia, quiero compartir algunas características de estas personas que como Hananías están transmitiendo mensajes desde altares, desde iglesia, transmitiendo mensajes aparentemente en nombre del Señor. Y el pueblo muchas veces, falta de discernimiento y de entendimiento bíblico, falta de conocer lo que la palabra del Señor nos enseña, está creyendo falsas enseñanzas, está promoviéndose dentro de nuestras iglesias mensajes que en lugar de acercarnos a Dios, en lugar de llevarnos a conocer lo que Dios quiere, lo que Dios habla a nuestras vidas, está como Hananías promoviendo deslealtad a la palabra, deslealtad al mensaje genuino del Señor. Porque el mensaje de Dios siempre está allí. El mensaje de Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere que tú conozcas tu propósito, su propósito para tu vida. Dios quiere
obrar, Dios quiere que tus oídos sean abiertos. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos, oiga. Por eso Apocalipsis, Juan decía, el que tenga oídos, oiga. Es decir, que la idea de Dios es que tú y yo, si sepamos lo que Dios nos está diciendo. Dios no quiere que vivamos en la vida desorientados sin su dirección. Él quiere guiar nuestros pasos. Él quiere guiar nuestros caminos. Pero es necesario entender que en ese proceso de guiarnos van a haber personas. En este caso, profetas. Gente que tiene autoridad. Era de Gabaón este hombre. Hananías. Y al presentarse delante del pueblo, transmite un mensaje y nos pone a cada uno de nosotros en la encrucijada, en un punto decisivo. Creo al mensaje de Jeremías que dice que vamos a seguir siendo esclavos por mucho tiempo, o creo al mensaje de Hananías. Y como el pueblo muchas veces, y está pasando en estos tiempos, como no entendemos lo que la palabra nos enseña, las herramientas que la palabra nos da para discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, hay gente de iglesia creyendo mentiras. Hay gente de iglesia caminando una fe cristiana falsa. Hay gente creyendo en un evangelio diferente. Lo dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 1. Entonces, necesitamos urgentemente entender que de la misma manera como Dios habla a nuestras vidas y como Dios utiliza a sus siervos para transmitir un mensaje, de esa misma manera hay Hananías dentro del pueblo de Dios transmitiendo mensajes que no son de Dios, promoviendo deslealtad a la palabra del Señor. Literalmente Dios lo dijo por medio de Jeremías, gente que está profetizando mentiras. Así que quiero compartir brevemente 5 características de una persona que profetiza mentiras a la luz de la palabra. Porque la palabra es verdad, yo lo creo. Y si la palabra nos da estos lineamientos, debemos sujetarnos a lo que la palabra enseña. Primera característica de un profeta que profetiza mentira, habla por su propia cuenta. El Señor me dijo, Ezequiel 13, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan por su propia cuenta. Diles que escuchen al Señor. El Señor dice, ay de los profetas insensatos que prefieren seguir su propia opinión sin haber visto nada en realidad. Estamos en tiempos donde hay gente que se hace llamar profeta, que tal cual como Dios lo profetizó por medio de Ezequiel, están profetizando mentira. Están profetizando por su propia opinión, por sus propias ideas, por sus propios pensamientos, por sus corazonadas, por su sexto sentido. Lo digo yo, lo dice el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo. Y creemos que esa palabra que Dios da por medio de Jeremías, y el día de hoy nuevamente habla por medio de Ezequiel, debe ser algo que nosotros debemos tener en todo momento que escuchemos a un aparente profeta o alguien que quiera profetizar. Hay gente profetizando bajo su propia opinión sin haber visto nada en realidad. Versículo 6. Ven visiones falsas e inventan mentiras. Ezequiel 13, versículo 6. Tome apunte y léalo en casa, por favor. Ven visiones falsas e inventan mentiras, diciendo que son mensajes del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y luego esperan que la mentira que han profetizado se cumpla. Hay gente que es tan, no vamos a ofender, tan irresponsable que profetiza bajo su propia opinión, sus propias corazones, sus propios deseos, y después están orándole a Dios para que se cumpla lo que ellos dijeron. Y no funciona así. Aquí los que estamos para cumplir los designios de Dios somos los seres humanos. Él creó todo, los cielos, la tierra, dice la palabra en Jeremías, lo que leíamos ahorita. Entonces, ¿cómo esperamos nosotros que Dios sea el que se sujete a nuestra voluntad y a nuestros deseos? Es la iglesia la que debe sujetarse al mensaje del Señor. Y hay gente viendo visiones falsas, inventando mentiras, diciendo que Dios dijo, así dijo el Señor, y Dios nunca, dice el Señor, aunque el Señor nunca los envió. Versículo 7, falsos profetas. Falsos profetas. Falsos profetas. No es cierto
que vieron alucinaciones falsas e inventaron mentiras y afirmaron que eran mensajes del Señor, que en realidad yo nunca les di? Dice el Señor. Entonces la gente ve visiones y el Señor dice, estás viendo visiones falsas. Por lo tanto, el Señor Dios dice, estoy contra ustedes por haber presentado visiones falsas y por haber inventado mentiras. Este es un mensaje del Señor Dios. Castigaré a los profetas que ven visiones falsas y a los adivinadores. Peligroso este asunto de la profecía y de las visiones, porque puede existir allí adivinación, hechicería y todas estas cosas, herramientas del maligno que muchas veces tratan de inducir la deslealtad al Señor, la deslealtad a la palabra fiel inspirada por el Señor. Castigaré a toda esa gente, ya no los incluiré en las reuniones de mi pueblo, sus nombres ya no estarán escritos en el libro de la casa de Israel, no volverán a la tierra de Israel. Así aprenderán que yo soy el Señor Dios. Esto sucederá exactamente por haber engañado a mi pueblo diciéndole que habría paz cuando en realidad no iba a haber nada de paz. Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Es decir, versículo siguiente, basta con los profetas de Israel que profetizaron a Jerusalén con visiones de paz cuando no habría nada de paz. ¿Por qué no iba a haber paz? Porque Dios había determinado que no hubiera paz. Era un tiempo de guerra, producto de la desobediencia, el castigo de Dios para el pueblo de Israel. Pero el mensaje popular de profecía es el mensaje que crea falsas esperanzas. Es el mensaje que nos lleva a supuestamente conectarnos con la bendición del Señor, cuando no necesariamente el mensaje de Dios siempre es esperanzador para nuestras vidas o para la situación que estamos viviendo. Una persona que está en guerra lo que quiere es paz, y venían falsos profetas con visiones falsas bajo su propia opinión. Por eso la primera característica de una persona que profetiza mentiras está bajo sus ideas, bajo sus principios. No viene de parte del Señor, lo dice la palabra, hablan por su propia cuenta, lo dijo el profeta Ezequiel y nos habla el día de hoy. Gente que bajo sus criterios analíticos, las capacidades intelectuales, tratan de transmitir el mensaje que la gente más sensible está dispuesta a recibir. Todos quisiéramos escuchar que en medio de una enfermedad vamos a sanar, ¿sí o no? Todos en medio de una situación económica crítica quisiéramos escuchar que se va a resolver y se va a solucionar. No siempre funciona así. Los designios de Dios no están sujetos a nuestros deseos. Y nosotros no podemos pretender escuchar y recibir a toda persona que supuestamente habla en el nombre del Señor sin antes pasarlo por el filtro de la palabra. Así que estos profetas profetizaban mentiras, hablaban por sus propias cuentas. Segunda característica, dan falsas esperanzas a los oyentes. Una persona que profetiza mentiras da falsas esperanzas. Y nosotros de torpes nos llenamos de esas falsas esperanzas muchas veces. Luego el Señor, Jeremías capítulo 11, otra historia. Jeremías, Dios le dijo, no ores por el bienestar de este pueblo. Aunque ayunen, no voy a escuchar sus gritos de auxilio. Aunque me ofrezcan sacrificios, no me voy a sentir satisfecho con ellos. Voy a destruirlos con guerra, hambre y enfermedad. Y yo dije, ¿cómo así, Señor? Dijo Jeremías. Pues los profetas dicen a la gente que no teman al hambre ni a la guerra porque nunca pasarán por eso. Sino que tú, mira lo que estaban diciendo los profetas. Ellos le decían a la gente, no se asusten. No, ustedes no van a pasar por guerra. No, que Nabucodonosor esclavizó a los de Tiro. No, eso para acá no llega. Dios lo dice, así dice el Señor. Entonces Jeremías le pregunta al Señor, ¿cómo así? Si estos profetas están diciendo que tú darás paz permanente. Entonces el Señor dice, los profetas están profetizando mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les he dado ninguna orden. Es que ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando a ustedes son visiones falsas, mensajes sobre el futuro que no valen nada e inventos de su propia imaginación. Por eso dice el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, a pesar de que yo no los he enviado. Ellos dicen, no habrá guerra ni hambre en este país, pero ellos mismos morirán por la guerra y por el hambre que ha determinado el Señor. Entonces,
un falso profeta, una profecía que es mentira, nos llena de falsas esperanzas. Así que no podemos andar ahí de tontos, llenándonos de esperanzas falsas. Mejor nos llenamos de la esperanza de que haya guerra o no haya guerra. La promesa del Señor es que algún día estaremos delante de su presencia. No habrá llanto, lloro, tristeza, aflicción. Eso es una esperanza, dice la palabra, que no defrauda textualmente, dice el apóstol. Una esperanza verdadera, genuina. La gente se llena de esperanza de que una situación difícil va a mejorar, porque alguien le profetizó mentiras, visiones falsas, tratando de transmitir un mensaje populista, popular dentro del pueblo del Señor. Así que una persona que profetiza mentiras da falsas esperanzas. Tercera característica, sus profecías no se cumplen. Esto es crucial. He escuchado en este tiempo de fe barbaridades en relación a este principio bíblico, que no necesariamente he escuchado una profecía que no es del Señor, que una profecía que es del Señor no necesariamente se cumple, que depende de la fe de la persona. Es una barbaridad lo que estamos diciendo. Que Dios profetiza algo, Dios dice algo, pero depende de tu fe si se cumple o no. Es un desastre pensar esto. Es restarle soberanía al Señor. Querido hermano, amigo, Dios va a venir por su iglesia. Lo creas o no lo creas, va a pasar. Dios profetizó al pueblo. Va a venir guerra, va a venir hambre, va a venir esclavitud. Algunos creyeron al mensaje de Jeremías, otros creyeron al mensaje de Ananías, pero la profecía y la palabra de Dios se cumple independientemente de lo que tú tengas fe, lo que tú creas, lo que tú anheles en tu corazón. Y he escuchado barbaridades en relación a personas que profetizan y dicen, es que no se cumplió porque no tuviste fe, porque no creíste. La verdadera palabra de Dios es verdad, es contundente y se cumple a rajatabla. No depende el mensaje de Dios de mi obediencia, de mi fe. No, si Dios dijo va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces un profeta que profetiza mentira siempre pone este principio bíblico. ¿Qué le dijo Jeremías a Ananías? Tú profetizas paz. Vamos a esperar si dentro de 2 años hay paz. Al pueblo de Israel en Deuteronomio 18 le da el mismo principio, pero el profeta que se atreva a decir algo como si estuviera hablando por mí sin que yo lo hubiera mandado, o el profeta que hable por otros dioses debe morir. Y si te preguntas, ¿cómo reconoceremos el mensaje que el Señor no le ha dado? ¿Cómo sabemos si el mensaje es de Dios o no? Si el profeta, versículo 22, cuando el profeta que dice que habla por el Señor diga que algo va a suceder y no sucede, es porque Dios no le dio ese mensaje. Ese profeta ha hablado por sí mismo. No hagas caso. Entonces, el principio bíblico central para identificar una falsa o un profeta que profetiza mentira es esperar si se cumple o no se cumple. Hay gente llenándose de falsas esperanzas, seguros de que Dios les profetizó y les dijo por medio de fulano de tal que tal cosa iba a pasar. La iglesia no debe estar sujeta a lo que un supuesto profeta diga. Nosotros estamos sujetos a la palabra del Señor. Y cuando nos sujetamos a la palabra del Señor, me dice, bueno, me profetizaron algo. Veremos qué pasa, como dijo Jeremías. Si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Pero en estos tiempos se está promoviendo mucho la lealtad a la profecía de las personas. Y nuestra lealtad nunca debe estar a favor del que profetiza. Nuestra lealtad debe estar sujeta a la palabra del Señor y esperar si se cumple o no se cumple. Jesús lo decía de esta manera, Mateo 7:15, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de ministros del Señor, de siervos de Dios ungidos del Altísimo. Sí, sí hay. Y yo decido creer voluntariamente a las palabras de Jesús que a las palabras de alguien que se hace llamar profeta. Prefiero creer al mensaje fiel y verdadero de nuestro Señor que me manda a cuidarme. ¿Qué significa cuidar? Estar atento. Escuchamos, dijo alguien, pero no juzgamos. No, tranquilo.
Esperemos a ver, dijo Jeremías, si pasa o no pasa. Tengan cuidado, iglesia, con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da buen fruto, pero un árbol malo da malo fruto. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. Y el versículo 21 de Mateo 7 es un versículo brutal. Él viene hablando de los falsos profetas. Dice Jesús, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en los cielos. ¿Qué podemos decir? No todo el que diga que es profeta de Dios, es profeta de Dios. No todo el que habla en mi nombre, dice Dios, yo le hablé. Y la iglesia está a falta muchas veces de ese discernimiento espiritual y de ese conocimiento de la palabra del Señor. Cuando tú conoces la palabra del Señor y sabes lo que Dios te habló a ti. Hoy el día de hoy compartíamos con los hermanos de discipulado, paso número 6, Dios me habla. ¿Cómo te habla Dios? La palabra, la conoces, la estudias, la meditas en ella, la memorizas. Y ahora yo sé y conozco que el mismo Jesús, en tiempos de Deuteronomio, el mismo Dios, en tiempos de Moisés, en tiempos del profeta Jeremías, en tiempos del profeta Ezequiel, siempre Dios le dijo, pilas con los falsos profetas que están viendo visiones falsas, que están transmitiendo mensajes. Yo nunca les mostré nada. Ellos de su propia imaginación están diciendo y hablando en mi nombre. Hay gente de iglesia que está viviendo una falsa esperanza de fe. Gente que no está conociendo lo que la palabra de Dios enseña en relación al tema de la profecía. Y ahora estamos llenos de profetas en el reino de Cristo ahora. Ahora, anteriormente un profeta de Dios era escaso. Encontrar a un hombre profeta de Dios en los tiempos bíblicos, Elías, uno. Profetas de Baal. Eso eran miles de profetas. De Dios, un profeta. Un profeta de Dios en los tiempos de Elías. Los profetas de Baal, falsos profetas, bueno, ya te va pues. Hace como 3 semanas compartimos una historia, creo que fue, no, creo que no fue, no la compartí aquí, de un rey que iba a la guerra y buscó un profeta y otro profeta y todos le profetizaron vas a ganar. Ah, pero había un profeta de Dios, uno, que a él no le caía bien porque le profetizaba siempre lo malo. Iglesia, siempre en temas de profetas, siempre fueron muy escasos los profetas de Dios. Un profeta de Dios era una persona fiel a la palabra, al mensaje de Dios como Jeremías. Transmitía el mensaje no para buscar popularidad, no para generar esperanzas en el pueblo. Era fiel a lo que Dios transmitía. Y ahora ahora tenemos de a 2 profetas por iglesia y congregación. Cuando Dios mismo y la palabra nos enseña, cuidado con los falsos profetas que se disfrazan como ovejas. Se disfrazan de gente de fe. Ahora, estamos viviendo un evangelio donde nos profetizan mentiras. Anteriormente era Elías solamente el profeta del pueblo. Ahora tenemos profetas, profetizas por todos lados dentro del pueblo de Dios. Creo que debemos pedir al Espíritu Santo discernimiento y entender esto que el Señor está hablando a nuestras vidas. Un profeta de Dios debe dar buen fruto. Dice la palabra, Jesús decía, 4ª característica, un falso profeta no da buen fruto. Hay profetas que buscan beneficio financiero con sus profecías, ¿sí o no? Hay profetas, falsos profetas que están profetizando mentiras al pueblo con el propósito de ganar popularidad, de ganar reconocimiento dentro de la comunidad de fe cristiana. Y obviamente para ganar reconocimiento y popularidad vale más profetizar el mensaje de Hananías. Hey, viene paz, tranquilito, 2 añitos nada más, aguantemos 2 añitos. Y no, Jeremías le dijo, no, mijo, esto no es así. Dios está diciendo que aquí vamos, todos, hasta los animales salvajes van a estar sujetos al yugo de esclavitud de Nabucodonosor. Y tenemos gente que en lugar de dar buen fruto, es notorio. Primero, Dios nos está diciendo que
que tengamos cuidado. Así que todo el que se hace llamar profeta, tenga cuidado. Sea de Dios o no sea de Dios, primero tenga cuidado. Tenga en mente lo que la palabra del Señor nos enseña. Segundo, tenga cuidado que puede ser una persona que está profetizando falsas esperanzas, bajo su propia opinión, visiones falsas. ¿Lo está diciendo Abraham? No, lo dice la palabra del Señor. Y ahora, dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Veamos el resultado de la vida de esas personas que profetizan. Algunos buscan popularidad, como lo dije. Otros buscan lucrarse económicamente. Otros promueven la deslealtad al Señor. Veamos qué está promoviendo este grupo de personas que se hacen llamar profetas. Porque sigo pensando y sigo creyendo y soy fiel a lo que la palabra me enseña. Muchos falsos profetas se están disfrazando de pastores, de ministros, de siervos de Dios, de ungidos, de ovejas. Dice la palabra. Versículo 15, Mateo 7. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y el versículo 21 dice, no todo el que dice ser de Dios es de Dios. No, Señor. Solo entrará al reino de los cielos. ¿Quién va a entrar? El que obedezca a mi Padre. El que obedezca a la profecía, no. El que obedezca a mi Padre que está en los cielos. Quinta característica. Quiero que te pongas de pie porque esto está brutal, está contundente. Contundente. La característica más peligrosa de una persona que profetiza mentira es que alejan al oyente de la lectura bíblica. Alejan al oyente de la lectura bíblica. Tenemos iglesias en nuestras comunidades donde el centro no es la palabra. El centro es lo que profeticen en el culto. Están profetizando mentiras. Un verdadero profeta de Dios nunca, nunca, nunca te va a alejar de esto, de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Nunca te va a alejar de la escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Y Jeremías dijo, esos falsos profetas están promoviendo la deslealtad al Señor. Mira lo que dice segunda de Pedro, ahora que estamos en tiempo de la iglesia. Segunda de Pedro 1:19. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, los traerá nueva luz al corazón. Sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo del propio profeta. Va a leer ese versículo. Deben entender que ninguna profecía aparece ¿dónde? ¿Dónde aparece? ¿Cuál es la palabra profética segura? La Escritura. Nada de lo que está aquí fue porque el profeta Jeremías se le ocurrió, porque Ezequiel ya estaba cansado de la esclavitud y dijo, vamos a dar unas esperanzas aquí para ver, vamos a tener mente positiva de que dentro de poco vamos a salir de esta esclavitud. Nunca fue mente positiva, nunca fue buenos deseos, porque Jeremías es claro ejemplo de que él quería que salir de esa situación. Por eso cuando Hananías profetiza, ¿qué dijo Jeremías? Cónchale, que se cumpla lo que tú estás diciendo, pero vamos a esperar porque Dios dijo que eso no era así. Entonces, no podemos esperar y vivir una fe cristiana que no esté basada en la profecía segura de la Escritura. Y hay gente viviendo su fe alejado de esto. Leen la Biblia los domingos ahí, en el videobeat. Y cuando el videobeat estaba bueno, porque cuando se dañó, nunca, nunca, nunca la profecía, sea quien sea que la diga, debe suplantar la palabra veraz, viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que es la palabra del Señor. Entonces,
El apóstol dice, entiendan que ninguna profecía que aparece en la Escritura aparece por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. ¿De cuál profecía está hablando? ¿De la que dijo el profeta pastor de la iglesia? No. La profecía de la Escritura, ninguna fue dicha por impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios guiado por el Espíritu Santo. Un profeta que profetiza mentiras te aleja de esto. Hay gente de iglesia que no lee Biblia. Hay gente que está en unas comunidades de fe donde no se promueve el estudio de la palabra, el conocer lo que Dios te está hablando. Se promueve es que lo que te digan, lo que la palabra que Dios te dio en el culto por medio del profeta la profetiza. Eso es lo que se está promoviendo en redes sociales. Ahora tenemos profetas en TikTok, tenemos profetas en YouTube, tenemos profetas en el Guayabo, tenemos profetas en Venezuela, hay profetas por todos lados. Y la palabra de Dios está siendo... Le hicieron caso cuando el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Le hicieron caso al guardar. Guardaron la palabra allá, en la gaveta, en el closet. Porque ahora como hay palabra de Dios en todos lados, y ahora todo el mundo dice que habla en nombre del Señor, la Escritura nunca va a pasar. Y la base y el fundamento de la fe cristiana es la palabra de Dios. Es esta, la Escritura inspirada por Dios. Así que una profecía, sea cual sea, que sea quien la diga, por más ungido de Dios que parezca, debe pasar por el filtro de la palabra. Si Dios profetizó, hoy lo compartí a los hermanos discipulados, aparentemente Dios profetizó que iba a abrir portales, póngase a buscar los portales en la palabra del Señor. Toda profecía nunca puede ser o nunca fue en los tiempos bíblicos bajo el propio deseo del profeta, sino que guiados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, sigue el apóstol hablando este tema. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo, así como también los habrá entre ustedes. ¿Está claro el mensaje? ¿Sí o no? Si hubieron falsos profetas en tiempos de Jeremías, el apóstol está diciendo, entre la iglesia de Dios con nosotros, en la comunidad del Guayabo y en el país donde, ahí también van a haber falsos profetas. Sigue el apóstol diciendo, sin que ustedes se den cuenta, ellos le darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Se atreverán incluso al negar al mismo Señor, que fue quien pagó el precio de su libertad, pero al hacerlo, ellos mismos atraerán su rápida destrucción, trayendo falsas esperanzas al pueblo, falsas enseñanzas al pueblo, falsas doctrinas. Muchos tristemente los seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Mire, hay gente hablando y criticando la iglesia que es insistente en esto. ¿Y sabes qué dice? ¿En qué se basan para desprestigiar el mensaje de la palabra? Que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es como la letra mata, no leen la Biblia. Que esto no se trata nada, no, sí se trata. Y el fundamento de la llenura del Espíritu Santo, el fundamento de una vida de fe, el fundamento de una vida cristiana honrando y obedeciendo al Señor, es la palabra del Señor. Nunca hemos desprestigiado ni desprestigiaremos el mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero tampoco quieran desprestigiar los que hablan de mover del Espíritu Santo, vengan a desprestigiar la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y hay gente que está enseñando falsas enseñanzas, falsos mensajes, y hay gente que sigue y los alejan y hablan mal del camino de la verdad. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarle su dinero. Sí hay. Que Dios me dijo que diera tanto, porque te tengo el doble, el triple de ese tanto. Falsos maestros, falsos profetas, que lo que quieren es quitarle el dinero y explotarlos con engaño. Pero Dios les tiene preparada la condena desde hace tiempo y no podrán escapar de lo que los destruirá. Proverbios 35 dice la palabra, toda palabra de Dios es perfecta y Él da seguridad a los que lo buscan. Así que no trates de cambiar lo que Dios dice.
Jeremías, fiel al mensaje. Hananías, no cambies el mensaje, Hananías. Estamos llenos dentro de nuestras comunidades de fe de Hananías, gente que está cambiando el mensaje de la palabra, que está promoviendo deslealtad, que está alejando. Nunca te alejes. Un cristiano nunca puede alejarse del estudio de la palabra. Por más bueno que haya estado el sermón el domingo, el mensaje, la palabra es verdad. No mis palabras. Yo aquí puedo equivocarme y decir barbaridades, Dios me guarde, pero estoy expenso a eso. Pero si tú te responsabilizas por poner la palabra como el centro de tu vida, como el centro de la vida cristiana, como el centro de cualquier profecía, dice la palabra, no trates de cambiar lo que Dios dice porque Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. Entonces, si Dios dijo que hay falsos profetas y que tengamos cuidado, ¿qué debemos hacer? Tener cuidado. Si Dios dice que probemos a los profetas porque a veces dicen cosas que no se cumplen y después quieren manipular la información, que fue que yo no tuve fe. No, Dios no dijo que eso era así. Dios dijo que un profeta de Dios decía y se cumplía. Listo. A rajatabla. Tal cual. Hananías dijo que en 2 años, no se cumplió. No era de Dios Hananías. Terminó muriendo ese mismo año por andar profetizando y dando falsas esperanzas al pueblo. Primera de Juan 4:1. Estimados hermanos, actualmente hay muchos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios. Primera de Juan 4:1. Claro, si un creyente no conoce Primera de Juan 4:1, cuando le dan la profecía hermosa y bella con aquellas palabras aparentemente llenas de Dios y llenas del Espíritu Santo, nunca una persona que hable palabra de Dios te va a alejar de la Escritura, nunca. Y yo he recomendado esto de forma personal a muchos hermanos. Si tú eres una persona que tú te sientas a pensar, a reflexionar y reconoces que no eres muy lector de la palabra, ojo lo que voy a decir, es un consejo sabio, creo yo. Usted después lo puede poner a prueba si es sabio o no. Si usted reflexiona y usted reconoce que usted no es el más escudriñador de la palabra, si usted dice, Bertale, de verdad yo a duras penas en el video vi los domingos, de verdad yo no soy de esos que, déjeme decirle que usted está propenso, muy propenso a creer una falsa profecía. Y usted le recomiendo que, como no es lector constante de la palabra y poco conocedor, tenga mucho cuidado con las profecías. Tenga demasiado cuidado, porque una persona que desconoce lo que la palabra dice es la persona que está propensa a ser engañada, a ser llenada de falsas esperanzas. El apóstol Juan nos dice, no le crean a todo el que dice estar inspirado, porque hay muchos profetas por todo el mundo. Mejor pongan a prueba a todo el que dice ser profeta. Entonces, profeta de Dios no se ofende si es puesto a prueba, porque hay profeticas. Hay gente que se hace llamar profeta que se ofenden cuando no se les crea lo que está diciendo y quieren acusar a uno de falto de fe. No, falto de fe no, falto de conocedor de la palabra es aquel que crea a cualquier profeta y a cualquier profecía. El que conoce la palabra, mejor ponga todo a prueba. Usted escuche, si va a escuchar, póngalo a prueba. Póngalo a prueba. Y si usted no es el conocedor de la palabra, mejor ni se exponga a ese tipo de mensaje, porque puede ser usted uno, o puedo ser yo, uno de los que seamos engañados de visiones falsas. Primera de Juan 4, versículo 1. Hay muchos falsos profetas en el mundo, por eso no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios. Y segunda de Timoteo 3:6, ya lo dije, pero vamos a leerlo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. ¿Usted quiere que Dios le hable? ¿Sí o no? Lea la Biblia. Deje de estar yendo para las iglesias voy para la iglesia para que Dios me hable. Lea Biblia, léala. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. ¿Queréis un WhatsApp de tu novio o tu novia? Lee la Biblia, que ahí Dios te envió mensaje, bueno, de amor, de todo te envió mensaje allí. ¿Queréis?
toda la escritura es Dios hablándote a ti. A ti te está hablando. Así que es necesario que nosotros pongamos como centro de nuestras vidas y de nuestra fe cristiana la palabra del Señor. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios, la sierva de Dios, el joven de Dios, el niño de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, aquí está mi gente. Hay falsos profetas, la palabra de Dios no es falsa. Léala, escudriñela y no permite usted bajo ninguna manera que su fe cristiana sea descentralizada del mensaje inspirado por Dios útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada y es un mensaje de Dios para ti, dice esta versión. Es Dios hablándote. Cuando te digan que Dios me dijo que te dijera, ¿dónde está la palabra de Dios ahí? Lea palabra de Dios. Jamás desprestigiamos las profecías. La profecía bíblica, dice el apóstol Pedro, nunca fue inspirada por pensamiento humano. Pero hoy la palabra me dice que si hay gente inspirándose bajo sus propios principios, bajo sus propias cuentas, profetizando cosas que Dios nunca les dijo que dijera, viendo visiones falsas que Dios me mostró. Y la palabra me dice que hay gente que está viendo cosas que no son. Yo quiero que le tomes la mano a tu hermana, iglesia. Doy gracias a Dios por este tiempo. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No voy a decir Dios me dijo, no. Espero que la palabra y todo lo que hemos leído haya hablado a tu vida, porque cada versículo que el día de hoy hemos leído, literalmente ha sido Dios hablando a tu corazón y diciéndote, si eres de las personas, lee la palabra, mi amado. Escudriñela. Si usted no entiende, pídale dirección a Dios. Propóngase a leer unos versículos diarios de la palabra, un capítulo, lo que Dios ponga en tu corazón. Le decía a los hermanos del discipulado, saquen un tiempo diario, una hora del día que usted esté desocupadito y dedíquele, así sea, comience con 5 minutos, 10 minutos de la palabra, lea allí, medite la palabra. Esta palabra, dice Reina Valera, es el mensaje profético más seguro. Oramos con fe. Mi Dios, gracias. Gracias porque el día de hoy tu palabra nuevamente ministra nuestros corazones. Gracias, oh Dios, porque aunque mucha gente ha tratado de desprestigiar, incluso de destruir, de acabar con este mensaje que está plasmado, Padre, el día de hoy en estos libros, oh Dios, no han podido porque tu palabra permanece para siempre. Gracias porque este mensaje que está escrito aquí me bendice, me instruye, me corrige, me perfecciona, me hace ver el propósito que tienes con mi vida, Señor. Yo oro, mi Rey amado, para que pongas en nosotros el deseo genuino, sincero, de escudriñar tu palabra, Señor, de leer la palabra, de escuchar tu voz a través de ella. Pido que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre día tras día, Señor. Que cada vez que abramos este libro en casa podamos ser bendecidos con lo que tú estás hablando allí. Oh Dios, prepara nuestro corazón para escuchar tu voz, para escuchar lo que quieres hablarnos a través de ella. Mi Rey amado, enséñanos a tener cuidado de los falsos profetas. Estamos en los tiempos proféticos de tu palabra, donde anunciaste que así como en tiempos del pueblo de Israel hubieron falsos profetas, nuestras iglesias muchas veces están llenas de gente que dice hablar en el nombre del Señor y están viendo visiones falsas. Están transmitiendo un mensaje de falsas esperanzas, un falso evangelio. Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, a serte fiel al mensaje que hemos recibido en la Escritura, Padre. Creo firmemente que tu palabra no pasará. Y hasta el día que tú vengas, tu palabra no pasará. Y cuando estemos en el reino de los cielos, tu palabra permanecerá para siempre. Así lo dice y así lo creo, Señor. Enséñanos cada día a guiar nuestras vidas, no por lo que otros nos digan, sino por lo que tú digas en la palabra para mí, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada hermano, de cada familia de fe, de cada comunidad de fe. Enséñanos cada día a conocerte más. Enséñanos a escuchar, oh Dios, tu palabra, tu mensaje. Aunque muchas veces no sea el mensaje más esperanzador, aunque muchas veces nos confronte, incluso aunque muchas veces nos incomode el mensaje, enséñanos a recibirlo, a tener oídos prestos para asimilarlo. Y danos discernimiento de espíritu para probar, para discernir, para tener cuidado y para no recibir a cualquiera que
dice hablar en tu nombre, a cualquiera que dice tener el Espíritu de Dios, a cualquiera que dice ser ungido de Dios y profetiza cosas en las cuales muchas veces nos alejan del verdadero mensaje de la palabra. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Te alabamos, Padre. Gracias, 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 porque tu palabra es luz. Lámpara es a mis pies, tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es una lumbrera a mi camino. Gracias porque tu palabra es el alimento espiritual, no adulterado, la leche espiritual. Puedo crecer por medio de ella. Puedo alimentarme por medio de ella. Puedo perfeccionarme por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque la tenemos el día de hoy. Oh Dios, guárdanos de apartarnos de ella, del mensaje. Guárdanos de generar deslealtad al mensaje de la palabra. Y que todo consejo, toda opinión, toda profecía, toda palabra que salga de nuestra boca sea sujeta al filtro de la Escritura inspirada por ti. En el nombre de Jesús, iglesia. Amén y amén. Gloria.